En 1854, durante un brote de cólera en Londres, un médico llamado John Snow hizo algo que nadie había hecho. Dibujó en un mapa cada muerte del barrio. Los puntos se agrupaban alrededor de una sola bomba de agua en Broad Street. Convenció a las autoridades de que le quitaran la palanca. La epidemia se detuvo. Y con aquel gesto quedó demostrado algo que seguimos sin querer entender del todo. Quien controla una bomba de agua, controla quién vive y quién no. Hay una frase que se repite en todos los informativos y que es, técnicamente, falsa. Se está acabando el agua. El agua no se acaba. La cantidad de agua del planeta es exactamente la misma que hace 100 millones de años. Ni una gota se pierde. Lo que cambia es dónde está, en qué momento del año, en qué estado y, esto es lo importante, quién puede sacarla y quién no. Por eso, la idea que va a atravesar todo este vídeo es esta. Ninguna ciudad se queda sin agua de golpe. Se queda sin agua después de 20 o 30 años de decisiones. Y casi siempre son decisiones que alguien tomó sabiendo lo que hacía. Se decide construir para 1 millón de habitantes un sistema pensado para 300.000. Se decide no reparar tuberías que pierden la mitad del caudal. Se decide dejar que la agricultura de exportación se lleve el 80% del río. Se decide bombear un acuífero que tarda 10.000 años en rellenarse. Se decide firmar un reparto de un río contando con más agua de la que ese río ha tenido nunca. Y cuando el sistema revienta, se habla de sequía. La sequía es el clima. La crisis es la gestión. Hoy recorremos 13 ciudades que ya han llegado a ese punto o están muy cerca. ¿Qué pasó? ¿Quién lo decidió? ¿Cómo se vive con el grifo cerrado? ¿Y qué han hecho las que consiguieron salir de ello? Porque varias lo consiguieron. Y eso es lo más interesante de todo. En 2018, el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo hizo algo que ninguna gran ciudad había hecho antes: anunciar públicamente el día exacto en que se cerrarían los grifos. Lo llamaron el Día Cero. Ese día, la presión de la red se cortaría en la mayoría de los barrios y los 4 millones de habitantes tendrían que ir a recoger agua a 200 puntos de distribución custodiados, con un límite de 25 litros por persona y día. Para hacerse una idea, una ducha corriente gasta eso en unos 2 minutos. Cómo se llegó allí es una lección perfecta. 3 años seguidos de lluvias muy por debajo de lo normal, el peor episodio en un siglo, vaciaron los 6 embalses que abastecen la ciudad. Pero antes de esas lluvias hubo otra cosa. La población había crecido enormemente en 2 décadas, sin que la capacidad de almacenamiento creciera con ella. Y los planes que alertaban de ello llevaban años sobre la mesa. Lo que ocurrió después es lo verdaderamente notable. La ciudad lanzó una campaña de presión social durísima. Se publicó un mapa online, calle por calle, con puntos verdes y rojos según el consumo de cada vivienda. Quien gastaba de más, lo veía todo el vecindario. Se instalaron limitadores de caudal en las casas que se pasaban. Se pusieron cronómetros en las duchas de los gimnasios. Se difundió por todas partes el lema de no tirar de la cadena si solo era orina. Y funcionó. El consumo cayó más de la mitad en pocos meses.
Llegaron las lluvias en el invierno de 2018, los embalses se recuperaron y el día cero se fue aplazando hasta que se canceló. Ciudad del Cabo demostró dos cosas a la vez: que una ciudad moderna puede quedarse a semanas de no tener agua y que, cuando de verdad hace falta, una población puede reducir su consumo a la mitad. Ciudad del Cabo evitó el día cero. Chennai lo vivió. En junio de 2019, los 4 embalses que abastecen a esta ciudad del sur de India, con casi 11 millones de habitantes en su área metropolitana, se quedaron prácticamente en cero. Las imágenes de satélite del principal, el lago Puchal, comparadas con las del año anterior, dieron la vuelta al mundo. Donde había agua, se veía tierra agrietada. Los hoteles y restaurantes redujeron horarios. Empresas de servicios informáticos mandaron a la gente a trabajar desde casa para no tener que dar agua a sus oficinas. Los hospitales aplazaron cirugías no urgentes. Y las colas ante los camiones cisterna se convirtieron en el paisaje diario de la ciudad, con peleas por el turno. La explicación climática es real. El monzón del noreste había fallado. Pero la explicación de fondo es urbanística. Chennai se construyó sobre una llanura costera llena de humedales, lagunas y cientos de estanques tradicionales llamados eri, un sistema centenario que recogía la lluvia del monzón y recargaba el subsuelo. En las últimas décadas, buena parte de esos humedales se rellenó para construir barrios enteros, polígonos y hasta infraestructuras se levantaron encima de lo que era la esponja de la ciudad. El resultado es una paradoja brutal. Chennai recibe muchísima lluvia, más que Londres, concentrada en pocas semanas. Y al haber eliminado los sitios donde el agua se quedaba, esa lluvia ahora provoca inundaciones catastróficas y luego se va al mar. La ciudad sufre inundaciones y sequías con pocos meses de diferencia. Desde 2003, existe una norma que obliga a los edificios a recoger agua de lluvia, y su cumplimiento ha sido desigual. Chennai es el caso más claro de la idea de este vídeo. El agua estaba. Se construyó encima de ella. «800 kilómetros al oeste, la capital tecnológica de India vivió su propia crisis en 2024. Bengaluru fue famosa durante siglos por un sistema de cientos de lagos artificiales conectados en cascada, construidos desde época medieval para aprovechar cada gota de lluvia en una meseta sin ríos grandes. La ciudad se llamó durante décadas la ciudad de los lagos y la ciudad jardín. Hoy quedan muchos menos, y varios de los que quedan están tan contaminados que llegan a formar espuma tóxica que el viento arrastra por las calles. Y ha habido casos documentados de lagos ardiendo por los residuos industriales acumulados. La ciudad creció de forma explosiva con el sector tecnológico. Pasó de unos pocos millones a más de 13 en pocas décadas, y su superficie construida se multiplicó. Buena parte del agua llega bombeada desde el río Kaveri, a unos 100 kilómetros y varios cientos de metros más abajo. Hay que subirla, y eso convierte a Bengaluru en una de las ciudades que más energía gasta por litro suministrado del mundo. El resto sale del subsuelo, y ahí está el problema.
hay decenas de miles de pozos privados perforados por urbanizaciones, empresas y comunidades de vecinos, muchos sin registrar. Como todo el mundo bombea a la vez, el nivel baja y la respuesta de cada uno es perforar más hondo. Se han llegado a hacer pozos de varios cientos de metros. En la primavera de 2024, con el monzón anterior fallido, miles de pozos se secaron. Se prohibió usar agua potable para lavar coches, regar jardines o llenar piscinas, con multas. Los barrios ricos podían pagar camiones cisterna. Los barrios pobres hacían cola. Y aquí aparece el patrón más repetido del vídeo. Cuando falta el agua, no falta para todos por igual. Falta para quien no puede comprarla. En 2024, los medios de medio mundo hablaron del día cero de Ciudad de México. La situación era muy grave, aunque el corte total nunca llegó a producirse. Llovió a tiempo, pero el problema estructural sigue exactamente donde estaba. Alrededor de una cuarta parte del agua de la metrópolis llega del sistema Cutzamala, un conjunto de presas situadas a más de 100 kilómetros y a menor altitud, desde donde hay que bombear el agua salvando más de 1000 metros de desnivel. Es una de las obras hidráulicas más caras de operar del continente. En 2024, ese sistema llegó a bajar a cerca de una cuarta parte de su capacidad. El resto sale del acuífero de debajo de la ciudad, que se extrae mucho más rápido de lo que se recarga. Y como el subsuelo es el fondo blando de un lago desecado, el suelo se compacta. La ciudad se hunde varios centímetros al año, y en algunas zonas del oriente, mucho más. Ese hundimiento parte las tuberías. Y ahí está el dato que lo resume todo. Se estima que en torno al 40% del agua potable de la ciudad se pierde por fugas antes de llegar a ningún grifo. Es decir, se bombea agua desde 100 kilómetros, subiéndola 1000 metros con un consumo eléctrico enorme, para que casi la mitad se filtre al suelo por el camino. Mientras tanto, millones de personas viven con tandeo. El agua llega solo unas horas, ciertos días, y hay que almacenarla en tinacos y cisternas. En las zonas altas de Iztapalapa hay barrios que dependen de camiones cisterna, con familias que gastan una parte importante de su sueldo en comprar agua. Y en la misma ciudad, otros barrios riegan jardines a diario. Una metrópolis fundada sobre un lago, en un valle que recibe abundantes lluvias, expulsa esa lluvia por túneles y luego la trae bombeada desde otra cuenca. Entre 2014 y 2015, la mayor metrópolis del hemisferio sur estuvo a semanas de un colapso total del suministro. El sistema Cantareira, que abastece a millones de personas del área metropolitana de São Paulo, se quedó tan bajo que hubo que hacer algo que casi nunca se hace: bombear el llamado volumen muerto, el agua que queda por debajo de la altura de las tomas normales, en el fondo de los embalses, más turbia y de peor calidad. Se hizo en 2 fases sucesivas. En muchos barrios, la presión se reducía por la noche y el agua no llegaba a los pisos altos. Oficialmente, no había racionamiento. Extraoficialmente, medio mundo se duchaba con un cubo. Lo que hace especial este caso
es de dónde venía el problema. São Paulo está en una región tropical húmeda. No es un desierto ni de lejos. Y aquí entra un concepto que conviene explicar: los ríos voladores. La Amazonía funciona como una bomba gigantesca de humedad. Los árboles evaporan cantidades enormes de agua que viajan por la atmósfera hacia el sur y descargan sobre el sureste de Brasil. Buena parte de la lluvia de São Paulo empieza en la selva. Los científicos brasileños llevan años advirtiendo de que la deforestación amazónica puede alterar ese transporte de humedad. La crisis de 2014 disparó ese debate en todo el país. A eso se sumó lo de siempre: pérdidas por fugas de alrededor de 1/3 del agua distribuida y una gestión que tardó meses en reconocer públicamente la gravedad, en plena campaña electoral. Una ciudad rodeada de agua puede quedarse seca si el bosque que le manda la lluvia está a 2.000 kilómetros y lo están talando. En abril de 2024, la alcaldía de Bogotá anunció algo inédito en la historia reciente de la ciudad: racionamiento de agua por turnos para más de 9 millones de personas. La ciudad se dividió en zonas y cada una se quedaba sin suministro un día completo, rotando. El sistema duró más de un año. La causa inmediata fue el fenómeno de El Niño, que trajo una temporada seca excepcionalmente larga y calurosa. El embalse de Chuza, en el sistema Chingaza, llegó a bajar a niveles críticos. Y Chingaza es la clave para entender esta historia. Es un páramo, un ecosistema de alta montaña que solo existe en los Andes del norte y en unos pocos puntos más del mundo. Los páramos están cubiertos de frailejones, unas plantas de hojas peludas y aspecto extraño que capturan la humedad de la niebla y la ceden lentamente al suelo, formando una esponja natural que alimenta los ríos durante todo el año. Buena parte del agua de Bogotá, una de las de mejor calidad de América Latina, potabilizable con muy poco tratamiento, viene de ahí. Los frailejones crecen aproximadamente 1 centímetro al año. Un ejemplar grande puede tener siglos. Y ese ecosistema está amenazado por la frontera agrícola, la ganadería en altura, la minería y el aumento de temperatura, que empuja el páramo cada vez más arriba, hacia donde ya no hay montaña. Durante el racionamiento, la ciudad redujo su consumo de forma notable, y el alcalde apeló constantemente a la responsabilidad individual. Duchas cortas, cerrar el grifo, no lavar coches. Pero el mensaje de fondo lo repitieron los hidrólogos colombianos sin descanso. Se puede cerrar el grifo todo lo que se quiera. Si el páramo se degrada, el agua no vuelve. Chile lleva más de una década en lo que los científicos llaman directamente la megasequía, una secuencia de años secos sin precedentes en al menos un milenio, según los registros de anillos de árboles. Santiago, con unos 7 millones de habitantes, depende del río Maipo, que se alimenta en gran parte del deshielo de la cordillera. Y ahí está el problema a largo plazo. Los glaciares andinos han perdido volumen de forma acelerada, y sin nieve acumulada, el río deja de tener su reserva natural para el verano. Pero lo que hace a Chile un caso único en el mundo es su marco legal. El Código de Aguas de 1981
aprobado durante la dictadura militar, separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra y creó derechos de aprovechamiento privados, perpetuos, gratuitos en origen y transferibles en el mercado. Es decir, el agua se puede comprar, vender, heredar y usar como garantía bancaria. El caso más citado es el de la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, donde la expansión de plantaciones de aguacate para exportación coincidió con ríos secos y con pueblos abastecidos por camiones cisterna durante años. La cuestión ha sido objeto de investigaciones periodísticas, denuncias de comunidades y respuestas del sector agrícola, que atribuye la situación a la sequía. En 2022 se aprobó una reforma que introdujo límites temporales a los nuevos derechos y priorizó el consumo humano. Y la última pieza del rompecabezas. Chile produce una parte enorme del cobre mundial, y la minería consume muchísima agua en el desierto más seco del planeta. La solución que ha ido imponiéndose es la desalación, con plantas propias y tuberías que suben agua de mar cientos de metros hasta las minas. Un país que empezó a comprar el mar porque los ríos ya estaban vendidos. En pleno desierto de Sonora, con veranos de más de 45 grados, hay una metrópolis de casi 5 millones de personas, que sigue siendo una de las que más rápido crece de Estados Unidos. Su agua depende en buena parte del río Colorado, y la historia de ese río es probablemente el mejor ejemplo del mundo de la idea de este vídeo. En 1922, 7 estados firmaron el Pacto del Río Colorado y se repartieron su caudal. El problema es que hicieron el reparto basándose en las mediciones de las 2 décadas anteriores, que, hoy lo sabemos, por los anillos de los árboles, fueron excepcionalmente húmedas. Repartieron más agua de la que el río lleva en un año normal. A ese reparto se le sumaron después México y las tribus indígenas. Y sobre él se construyeron Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix y buena parte de la agricultura del suroeste. El resultado se ve en el lago Mead, el mayor embalse del país, retenido por la presa Hoover. Su nivel ha bajado tanto que dejó al descubierto un anillo blanco de decenas de metros en las paredes de roca, la marca del agua que había antes. Al bajar, aparecieron incluso barcos hundidos y restos humanos de décadas atrás. Y hay un dato que cambia la conversación. En la cuenca, la inmensa mayoría del agua no la consumen las ciudades, sino la agricultura. Y una parte muy grande se dedica a forraje para ganado, incluida alfalfa, que se exporta. Phoenix, mientras tanto, ha reducido su consumo por habitante de forma notable. Y en 2023 empezó a limitar nuevas urbanizaciones que dependieran solo de aguas subterráneas. Un río al que se le asignó, sobre el papel, más agua de la que existe. Y 100 años de ciudades construidas encima de ese error. Teherán tiene alrededor de 9 millones de habitantes en la ciudad y muchos más en su área metropolitana. Y depende de embalses alimentados por la nieve de los montes Elburz. En los últimos años, esos embalses han llegado a niveles muy bajos y las autoridades han aplicado cortes rotatorios de suministro por barrios, además de reducciones de presión nocturnas.
Ha habido protestas por el agua en distintas regiones del país, especialmente en el suroeste, con respuesta represiva. El sistema histórico de la región era otro y era brillante. Los qanats, galerías subterráneas excavadas a mano, que llevaban por gravedad el agua desde el pie de la montaña hasta las ciudades, sin evaporación. Algunos tienen decenas de kilómetros y siglos de antigüedad. La UNESCO los reconoció como Patrimonio Mundial. Buena parte quedó abandonada al llegar el bombeo eléctrico. Y el bombeo trajo el problema actual. Irán ha extraído agua subterránea de forma masiva para la agricultura, buscando la autosuficiencia alimentaria. Y los acuíferos han caído de forma drástica. Como en México, el suelo se compacta. Se han medido hundimientos de terreno de varios centímetros al año en zonas de la llanura de Teherán, con grietas visibles y daños en infraestructuras. Ese hundimiento es prácticamente irreversible. Cuando el terreno se compacta, el acuífero pierde capacidad para siempre. En 2025, el debate llegó al punto más alto posible. El presidente iraní llegó a plantear públicamente que, si la situación no mejora, habría que evacuar Teherán o incluso trasladar la capital. Que un jefe de Estado mencione mover una capital de 9 millones de personas da la medida del problema. Kabul es, según distintos organismos internacionales, la capital que está más cerca de un colapso completo del suministro. La ciudad pasó de unos pocos cientos de miles de habitantes a comienzos de siglo a varios millones en 2 décadas, con un crecimiento urbano desordenado, sin red pública capaz de cubrir a la mayoría de la población y sin alcantarillado en buena parte de los barrios. Casi todo el agua sale del subsuelo. Se calcula que hay más de 100.000 pozos perforados, muchos privados y sin registro, y el nivel freático ha caído decenas de metros en pocos años. Informes de organizaciones humanitarias apuntan a que una parte importante de esos pozos ya se ha secado y advierten de que el acuífero podría agotarse en pocos años si el ritmo continúa. A eso se suma la contaminación. Sin saneamiento, buena parte del agua subterránea disponible presenta problemas sanitarios. La carga recae de forma desproporcionada sobre las mujeres y las niñas, que en muchos hogares son quienes recorren distancias largas para traer agua, con todo lo que eso significa en tiempo, riesgo y escolarización perdida. Y hay un factor que no depende de Kabul. Las montañas del Hindú Kush, que alimentan sus ríos, han visto reducirse la nieve acumulada, y el país lleva años encadenando sequías. Afganistán es, además, uno de los países que menos ha contribuido a las emisiones globales y uno de los más expuestos a sus efectos. La ayuda internacional se redujo drásticamente tras 2021. Y varios proyectos de infraestructura quedaron paralizados o dependen de financiación intermitente. Kabul es el recordatorio incómodo de este vídeo. En las ciudades ricas, una crisis de agua significa multas, camiones cisterna y duchas cortas. En otras significa, directamente, que la ciudad puede dejar de ser habitable. Yakarta es probablemente el caso más extremo de todos, porque aquí la falta de agua potable
y el hundimiento del suelo son la misma historia. Una parte muy grande de la población nunca tuvo acceso a una red pública fiable. La solución fue perforar. Pozos domésticos, pozos de edificios, pozos de hoteles y centros comerciales, extrayendo agua del acuífero por debajo de la ciudad durante décadas. El norte de Yakarta está construido sobre sedimentos blandos junto al mar. Al vaciar el acuífero, el terreno se compacta y baja. Se han medido hundimientos de varios centímetros al año, y en algunas zonas se han acumulado varios metros en pocas décadas. El resultado es que aproximadamente el 40% de la ciudad está hoy por debajo del nivel del mar, protegido por muros que hay que ir recreciendo. Hay barrios donde el dique tiene la altura de una casa y los vecinos viven mirando hacia arriba para ver el agua del mar. Las inundaciones son crónicas. La respuesta ha sido doble. Por un lado, un enorme proyecto de defensa costera. Por otro, la decisión más radical que ha tomado ningún país en esta lista: trasladar la capital. En 2019, Indonesia anunció que la capital administrativa se muda a Nusantara, una ciudad nueva construida en la isla de Borneo. Las obras avanzan con retrasos y dudas sobre la financiación, y en 2024 la inauguración prevista se pospuso. Yakarta, mientras tanto, seguirá siendo la mayor ciudad del país, con más de 30 millones de personas en su área metropolitana. Un gobierno decidió que era más viable construir una capital nueva desde cero en la selva que arreglar el suministro de agua de la que tiene. Jordania es uno de los países con menos agua por habitante del planeta. Y su capital lleva décadas viviendo con una normalidad que en Europa parecería una emergencia. El agua llega a las casas una vez por semana. Ese día, la red presuriza el barrio y cada vivienda llena los depósitos negros que se ven en absolutamente todos los tejados de la ciudad. Lo que entra tiene que durar 7 días. Cocina, higiene, limpieza y todo lo demás. Las familias saben exactamente qué día les toca y organizan la semana alrededor de eso. El sistema funciona con una disciplina impresionante, pero es extremadamente desigual. Quien tiene un depósito grande y una bomba almacena bien. Quien vive en un edificio antiguo o no puede permitirse la instalación, no. El país tiene 3 presiones simultáneas. La primera, la geografía. Está en una de las regiones más áridas del mundo y comparte con Israel y Siria unos recursos hídricos escasos, incluido el río Jordán, cuyo caudal se ha reducido de forma drástica. El Mar Muerto, que alimenta, lleva décadas retrocediendo y perdiendo metros de nivel cada año. La segunda, la demografía. Jordania ha acogido oleadas sucesivas de refugiados, palestinos, iraquíes y desde 2011 más de 1 millón de sirios, lo que ha disparado la demanda en muy pocos años. El campo de Zaatari llegó a ser uno de los mayores del mundo y tuvo que construir su propia red. La tercera, las pérdidas. Una parte importante del agua se pierde por fugas y consumos no facturados. Y la respuesta que se prepara es la de casi todo Oriente Medio. Una gran conducción para llevar agua desalada desde el Mar Rojo, en Aqaba, hasta la capital, subiendo cientos de metros. Desalar es caro y consume mucha energía. Pero cuando no hay río, deja de ser una opción y pasa a ser la única.
terminamos en casa, porque España es el país europeo donde esto ya está ocurriendo. Entre 2021 y 2024, Cataluña vivió la peor sequía de la que hay registro. En febrero de 2024, la Generalitat declaró la emergencia para el sistema Ter-Llobregat, que abastece a unos 6 millones de personas en el área de Barcelona, con los embalses por debajo del 16%. Las medidas fueron duras: límite de 200 litros por habitante y día contando todos los usos urbanos, prohibición de llenar piscinas privadas, de regar jardines salvo riego de supervivencia, de baldear calles con agua potable y recortes de entre el 40 y el 80% a la agricultura y la ganadería. Se cerraron duchas de playas y fuentes ornamentales. Y aquí apareció el debate que interesa a España entera: el turismo. Barcelona recibe millones de visitantes al año y un turista consume bastante más agua al día que un residente, sobre todo en hoteles con piscina. Hubo una discusión pública muy tensa sobre si tenía sentido restringir el consumo doméstico mientras seguían funcionando las piscinas de los establecimientos hoteleros, que finalmente pudieron mantenerlas bajo condiciones específicas. Barcelona jugaba con una ventaja. Tiene una de las mayores plantas desaladoras de Europa, en el Prat, terminada en 2009 y muy criticada durante los años húmedos por su coste. Durante la emergencia, llegó a cubrir una parte sustancial del suministro. También se plantearon barcos con agua desde Sagunto y se aceleró la reutilización de aguas regeneradas. Las lluvias de la primavera de 2024 permitieron levantar la emergencia y a lo largo de 2025 la situación se fue normalizando. Y quedó una frase que se repitió mucho en Cataluña aquel invierno. La desaladora que sobraba en 2015 fue la que salvó a Barcelona en 2024. Una ciudad que anunció por escrito el día en que cerraría los grifos. Una capital que se hunde varios centímetros al año mientras pierde el 40% de su agua por las tuberías rotas. Un río repartido en 1922, contando con más caudal del que tiene. Un país que prefirió mudar su capital antes que arreglar el suministro. No las une el clima, ni el continente, ni el nivel de renta. Las une lo que hemos ido viendo caso por caso. En ninguna de ellas el problema empezó cuando dejó de llover. La sequía fue siempre el detonante, nunca la causa. La causa estaba escrita años antes en un plan urbanístico que permitió construir sobre los humedales, en una red que nunca se reparó, en un reparto de derechos que se firmó a favor de unos pocos, en un acuífero que se bombeó porque salía gratis. Y hay un segundo patrón, todavía más incómodo. Cuando el agua falta, no falta para todos. En absolutamente todas estas ciudades ocurrió lo mismo. Los barrios con dinero compraron camiones cisterna, instalaron depósitos, perforaron pozos más profundos. Los barrios pobres hicieron cola. La escasez es igual para todos en los telediarios y muy distinta en la calle. Pero este vídeo no termina en catástrofe. Y eso es importante. Ciudad del Cabo redujo su consumo a la mitad en cuestión de meses. Barcelona salió adelante gracias a una infraestructura que llevaba años criticándose por cara. Phoenix consume hoy menos por habitante que hace décadas, pese a haber crecido muchísimo. Bogotá pasó más de un año con racionamiento sin que colapsara nada. Ninguna de esas soluciones
fue mágica. Todas fueron aburridas. Arreglar tuberías, reutilizar, medir, cobrar bien, proteger la cuenca de arriba y decidir con antelación quién tiene prioridad. Porque el agua nunca fue el problema. El problema siempre fue quién decide a dónde va.